Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de que el Señor escuchó aquellas palabras preciosas de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, cuando le preguntó a los apóstoles que quién pensaban que era Él, incluso después de que Pedro, al escuchar de Jesús que tenía que subir a Jerusalén, donde iba a ser pues crucificado, donde los príncipes del pueblo, los ancianos, los sacerdotes, los escribas lo iban a llevar a la muerte. Después de que Pedro se rebeló, dijo: jamás, eso no te va a poder pasar. Dios te libre, Señor. Después del regaño que hace Jesús a Pedro, Jesús en el Evangelio de este viernes nos recuerda cuál es pues el camino para llegar a la gloria, para llegar al cielo, para alcanzar la meta de la vida. Y este sería lo primero que yo quiero recalcar, ¿no? Nuestra vida tiene una meta, y para llegar a esa meta no podemos perder de la mira aquello para lo cual fuimos hechos: la vida eterna, la gloria en el cielo, la comunión con Dios y con los santos. No podemos olvidar nuestro destino. La puerta es estrecha, así nos lo enseñó nuestro Señor. En cambio, la autopista de la perdición, de la condenación, es amplio, es grande. La puerta es Cristo. Y hace falta prepararse, promover lo mejor que hay en nosotros, dejar que la gracia embellezca aquello nuestro, borre lo malo, quitar lo que estorbe. Abrirnos libremente al don de Dios. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Él es el camino, decíamos, la verdad y la vida. Él es el modelo perfecto, y por eso cuando nos invita a llegar al cielo con Él, nos dice que hay que pues alcanzar 3 condiciones. Jesús dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, primera condición; que tome su cruz, la segunda; y finalmente la tercera, que me siga. Primera condición: renunciar a sí mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues renunciar al dominio, no a lo bueno que hay en nosotros, sino al dominio de las pasiones que tan frecuentemente nos embotan el entendimiento y nos hacen hacer cosas que pues al final no queríamos hacer. Renunciar a nosotros mismos es también renunciar a los afectos que no tienen lugar de acuerdo a nuestra vocación, aquellos afectos desordenados que nos impiden el verdadero afecto a Dios y a las personas que Dios quiere cerca de nosotros. Renunciar a sí mismo también significa renunciar al hedonismo y a la comodidad, ¿no? En una palabra, es pues rechazar el egoísmo y pensar y tener nuestro corazón más puesto en los demás, en Dios, que en nosotros.
el ejemplo de los santos. San Damián de Molokai, por ejemplo, estaba pensando cómo se sintió llamado a ir a aquella isla Molokai en los archipiélagos de Hawái para atender pues a los leprosos que eran echados allí para que no contagiaran a nadie, sabiendo que el único destino que podían tener era la muerte. Y él libremente va con ellos y entrega más de una década de su vida al servicio de los leprosos, aquellos que no querían tocar, que no querían casi ni ver. Él pues les lleva el consuelo, la misericordia, el apapacho de Dios. Finalmente, porque renuncia a sí mismo, finalmente, al final, valga la redundancia, contrae la enfermedad, la lepra y muere, al igual que aquellos a los que había servido por tantos años. Y de cada santo podríamos explicar la forma más concreta en la cual supo renunciar a sí mismo para entregarse a los demás. La segunda condición, tomar la cruz, va un poco unida a la primera y desde luego a la segunda, desde luego a la tercera condición. Tomar la cruz, segunda condición, es decir, pues asumir las contradicciones, las molestias, la enfermedad, la vejez, la pobreza. Le podríamos ciertamente dar patadas y golpes a la cruz, dar patadas al aguijón, decía San Pablo, pero nos lastimaríamos peor, acabaríamos en condiciones más deplorables. Pienso en las personas que cuando se presenta una contradicción se dejan deprimir, que todo lo ven con ojos de negatividad, aquel que se queja de los demás y de las cosas que le suceden y nada más su vida se queda en la queja. Tomar la cruz es, como Cristo, asumir, abrazar la cruz. Desde luego, si hay cosas que se pueden mejorar, se mejoran. Se acude al médico, se toma la medicina recetada, ¿no? Se procura aliviar los sufrimientos de los demás, vencer la pobreza, etc. Pero no podemos acabar con las contradicciones que se nos presentan. Mirarlas como el buen ladrón, que asumió la cruz como la cruz de Cristo y se quiso asemejar a Él, y al final recibió la promesa del cielo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Y en cambio, el ladrón que no se quiso convertir murió desesperado, enojado, ¿no? Sin paz. Y sin esa promesa. No sabemos qué pasó con él, pero desde luego sin la promesa tan directa que le hizo a que ahora conocemos como San Dimas, el buen ladrón. Y la tercera condición, dice Jesús, que me siga. Pensaba en aquellos montañistas, los alpinistas, que suben montañas muy peligrosas, siempre detrás de alguien que ha recorrido ya el camino, que va indicando los peligros que se van presentando en la escalada, y del cual va amarrada una cuerda, la encordada, a la cual se adhieren los demás escaladores, precisamente para poder seguir las huellas, el curso que el guía va indicando, aún en condiciones de cero visibilidad. Y así nosotros, como en esa encordada, podemos ir amarrados de Jesús, pisar sus huellas y aprender de Él, conocerlo a través del Evangelio, a través de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Preguntarnos tantas veces, ¿cómo viviría esto Jesús?
cuál sería su opinión sobre este asunto, ¿no? Y aprenderemos a seguirlo de cerca. Renunciar a nosotros mismos, tomar las cruces que se nos presentan y seguir siempre a Jesús. El catecismo dice un poco al respecto. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Pues encomendémonos a la Santísima Virgen, pidiéndole que nos ayude a hacerle caso a nuestro Señor, a disponernos cada vez mejor a recibir la gracia de Dios y podamos así con firmeza, con seguridad, con mucha confianza, podamos renunciar a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y seguir muy de cerca a nuestro Señor. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.